Hola, nuevo inversor. Bienvenido a un nuevo video de esta serie, donde juntos exploraremos el fascinante mundo de las inversiones. Si has visto los videos anteriores, ya sabrás que el sistema de dinero actual está roto y manipulado. Pero hoy te voy a contar cómo Bitcoin nació como una solución a todo eso. En este video te explicaré de manera sencilla qué es Bitcoin, cómo funciona y por qué está revolucionando el mundo de las finanzas. Así que, si estás listo para entender cómo Bitcoin está cambiando las reglas del juego y cómo puedes comenzar a invertir en él, este video es para ti. Comencemos. El nacimiento de Bitcoin, un dinero libre de gobiernos y bancos. En 2008, el mundo estaba al borde de un colapso financiero. Bancos en Estados Unidos se derrumbaban como fichas de dominó, Wall Street se hundía en el caos y millones de personas perdían sus ahorros, sus casas y sus empleos. Las noticias repetían una y otra vez la misma historia. La crisis había comenzado porque los bancos, con la complicidad del gobierno, habían jugado con el dinero de la gente. Inflaron una burbuja inmobiliaria insostenible. Cuando esa burbuja explotó, los mismos bancos que habían causado el desastre fueron rescatados con dinero público, mientras que la clase trabajadora quedaba atrapada en un ciclo de deuda y desesperación. Fue en este momento de total desconfianza hacia el sistema financiero que, el 31 de octubre de 2008, un usuario anónimo llamado Satoshi Nakamoto publicó un documento en un foro de Internet. El título era simple, pero profundo. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares. Nadie sabía quién era Satoshi Nakamoto, no tenía rostro, no tenía una identidad conocida, pero su propuesta era clara: crear un sistema monetario independiente de los bancos y gobiernos, donde las personas pudieran transferir valor directamente entre sí, sin necesidad de intermediarios. Lo que Nakamoto estaba proponiendo no era solo una moneda digital, era mucho más. Era una alternativa al sistema financiero entero. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo podía funcionar Bitcoin sin que una empresa, un banco o un gobierno lo controlara? ¿Cómo podía existir algo que nadie manejara, pero que aún así operara de manera segura y confiable? La genialidad de Satoshi Nakamoto se encuentra en el diseño de Bitcoin. En lugar de depender de una única entidad centralizada, como un banco o gobierno, él propuso un sistema autónomo, capaz de autogestionarse sin necesidad de intervención externa. Bitcoin, un sistema vivo y autónomo. Imagina que Bitcoin es como un gran libro de cuentas. Pero en lugar de estar guardado en una oficina de un banco, este libro está copiado y distribuido por miles de computadoras en todo el mundo. Este libro, llamado blockchain, cadena de bloques, registra todas las transacciones de Bitcoin de manera pública. Cada vez que alguien envía Bitcoin a otra persona, esa transacción se escribe en el libro. Pero en lugar de que un banco se encargue de actualizarlo, miles de computadoras, llamadas nodos, se encargan de verificar que la transacción sea válida. Y si lo es, la registran en un nuevo bloque de información. Aquí está la clave. Nadie puede cambiar ni borrar las páginas anteriores del libro. Todo está protegido por un sistema de seguridad llamado criptografía. Esto hace que el registro de Bitcoin sea transparente y, más importante aún, a prueba de manipulaciones. La red que trabaja sola. Ahora, si no hay una empresa detrás de Bitcoin, ¿quién mantiene esta red funcionando? ¿Quién asegura que las transacciones sean verificadas? La respuesta es sencilla: la comunidad. Existen personas llamadas mineros que utilizan sus computadoras para verificar y registrar las transacciones en la blockchain. A cambio de este trabajo, el sistema mismo les paga con nuevos bitcoins. Es decir, Bitcoin se autocrea de manera gradual, siguiendo un proceso programado que nadie puede alterar. Aquí no hay un banco central imprimiendo dinero. No hay una persona o institución con el poder de cambiar las reglas. Bitcoin es como una planta que crece sola, alimentada por quienes deciden participar en su red. Un dinero verdaderamente libre. Gracias a este diseño, Bitcoin es completamente independiente. No puede ser cerrado por un gobierno. No puede ser controlado por una empresa. Es una red viva que sigue funcionando mientras haya personas dispuestas a usarla y mantenerla activa. Por primera vez en la historia, la humanidad tiene acceso a un dinero digital que no depende de nadie. Un sistema que a su vez pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo. Y ese es el gran cambio que Bitcoin trajo al mundo: la posibilidad de tener un dinero verdaderamente
libre. ¿Qué diferencia a Bitcoin del dinero fiat? Imagina que tienes un billete de $100 en tu mano. Parece que es tuyo, ¿verdad? Puedes comprar cosas con él, guardarlo en tu billetera o dárselo a alguien más. Pero, ¿qué pasaría si quisieras enviarlo a otro país? ¿O si el banco decidiera congelar tu cuenta? ¿O si el gobierno imprimiera más billetes, haciendo que el tuyo valiera menos con el tiempo? Aquí es donde Bitcoin cambia las reglas del juego. Cuando tienes Bitcoin, nadie te lo puede quitar, congelar o censurar. No necesitas la aprobación de un banco para enviarlo ni el permiso de un gobierno para usarlo. Es dinero 100% tuyo y puedes moverlo en cualquier momento, a cualquier lugar del mundo. Con el dinero tradicional, si intentas hacer una transferencia internacional, te encontrarás con trámites, comisiones altísimas y esperas de días. Con Bitcoin, puedes enviar valor a cualquier parte del planeta en minutos, sin pedirle permiso a nadie. El dinero que usamos todos los días, dinero fiat, pierde valor con el tiempo. ¿Por qué? Porque los gobiernos pueden imprimir más cuando quieran, causando inflación. Es como si estuvieras en una carrera y de repente todos tus competidores recibieran una ventaja extra. Tu esfuerzo vale cada vez menos. Bitcoin, en cambio, es diferente. Solo existirán 21 millones de Bitcoins en toda la historia. Nunca habrá más. Es un dinero escaso, como el oro, pero digital. Esto significa que, a largo plazo, su valor no se diluye como los billetes de papel. Si quisieras llevar una gran cantidad de dinero a otro país, tendrías que declararlo en el aeropuerto, pagar impuestos o enfrentar restricciones. Con Bitcoin, podrías viajar con millones de dólares en tu cabeza, memorizando una clave de 12 palabras. No hay barreras, fronteras ni controles. Esto ha sido clave en lugares con crisis económicas o regímenes autoritarios, donde las personas han usado Bitcoin para proteger sus ahorros cuando sus monedas locales colapsan. El sistema financiero tradicional es un juego donde los bancos y gobiernos hacen las reglas. Pueden cambiar tasas de interés, imprimir dinero o bloquear cuentas sin aviso. Bitcoin no funciona así. La blockchain de Bitcoin es pública y transparente. Cualquiera puede ver todas las transacciones, nadie puede alterarlas y todos siguen las mismas reglas. No hay favoritismos ni manipulaciones ocultas. Bitcoin no es solo una moneda digital, es una herramienta de libertad. Te permite tener control total sobre tu dinero, protegerlo de la inflación, moverlo sin restricciones y participar en una economía global sin barreras. Es el primer sistema financiero verdaderamente libre en la historia de la humanidad. Y lo mejor de todo, es accesible para cualquiera que quiera usarlo. La creación de Bitcoin fue una verdadera revolución y muchas veces se ha comparado con la revolución del Internet. Imagina por un momento que en los años 90, cuando el Internet empezó a despegar, nadie sabía exactamente cómo cambiaría la vida cotidiana de las personas. Solo algunos visionarios entendían su poder. De manera similar, cuando Bitcoin nació, parecía un experimento lejano, algo difícil de entender. Pero al igual que el Internet, Bitcoin tiene el potencial de transformar el mundo tal como lo conocemos. Ahora bien, la magia de Bitcoin es que permite que cada persona pueda funcionar como un banco. ¿Te imaginas ser capaz de tener el control total de tu dinero, sin tener que depender de una entidad central como un banco o una institución financiera? En el sistema tradicional, el dinero en tu cuenta bancaria no es realmente tuyo. El banco lo guarda por ti, te permite moverlo, pero siempre está sujeto a sus reglas y limitaciones. En cambio, con Bitcoin, tú eres el dueño absoluto de tu dinero. Tienes la llave para moverlo, enviarlo a cualquier lugar del mundo y sin pedir permiso a nadie. Cada persona que posee Bitcoin tiene una billetera digital, que no es más que una clave secreta, algo así como una contraseña extremadamente segura que le da acceso a sus fondos. Es como si cada persona tuviera su propio banco personal, uno que no puede ser cerrado ni congelado por ninguna autoridad. Tú controlas tu dinero y solo tú tienes el acceso. No hay intermediarios, no hay restricciones, solo tú y tu billetera. Por otro lado, Bitcoin no solo es una revolución por ser libre de gobiernos y bancos, sino que también está diseñado para resolver problemas fundamentales que hemos visto con el dinero fiat y las economías inflacionarias que dominan el mundo actual. La lucha contra la inflación. ¿Qué hace Bitcoin al respecto?
Bitcoin ofrece una solución radical a este problema: la escasez programada. A diferencia del dinero tradicional, donde los gobiernos pueden imprimir billetes sin restricción, en el caso de Bitcoin solo existirán 21 millones de Bitcoins. No más, no menos. Esto convierte a Bitcoin en una moneda deflacionaria, porque por su escasez, su valor debería aumentar con el paso del tiempo. Esto por mantenerse constante la cantidad de la moneda disponible. Esto lo hace menos susceptible a la inflación y lo convierte en un refugio potencial contra la devaluación de las monedas tradicionales. Imagina un mundo en el que, en lugar de ver cómo tu dinero pierde valor, tu dinero gane valor con el tiempo. Esta es la propuesta que trae Bitcoin, una alternativa sostenible y controlada por el mercado, no por la manipulación de gobiernos o entidades bancarias. No es algo que se pueda inflar por intereses políticos o económicos. El control está en tus manos. La magia de Bitcoin no solo radica en su escasez, sino en el control total que le otorga al usuario. Mientras que el dinero fiat está sujeto a las decisiones de los bancos y gobiernos, Bitcoin te permite tener el control completo sobre tu dinero. No importa cuán poderosos sean los gobiernos o las instituciones financieras, con Bitcoin tú eres el dueño absoluto de tus fondos. Si los gobiernos deciden imprimir más dinero y generar inflación, tú puedes proteger tu riqueza manteniendo tu dinero en Bitcoin. Es como tener un refugio contra las tormentas financieras que afectan a los sistemas tradicionales. No necesitas depender de un sistema que, en última instancia, no tiene en cuenta tus intereses. Bitcoin está diseñado para ponerte a ti al mando, de manera que tu dinero no se vea afectado por decisiones que no puedes controlar. Bitcoin como una reserva de valor. A largo plazo, Bitcoin también se ha presentado como una reserva de valor mucho más fiable que el dinero tradicional. Piensa en ello como una especie de oro digital. El oro ha sido considerado por miles de años como una protección contra la inflación y la inestabilidad financiera. Bitcoin, al ser escaso y descentralizado, propone ser el oro del futuro, solo que con la ventaja de ser totalmente digital y accesible para cualquier persona en cualquier lugar. Esto no solo es importante para quienes tienen grandes cantidades de dinero. Incluso las personas que tienen pocos ahorros pueden protegerse de los efectos de la inflación de una forma más accesible. No necesitas tener una bóveda llena de oro o propiedades. Con Bitcoin, puedes resguardar tu riqueza digitalmente, de forma segura y sin la necesidad de intermediarios costosos como los bancos. Y aquí llega uno de los misterios más fascinantes de esta historia. La identidad de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, sigue siendo un enigma. En la historia de la humanidad, cada vez que surge una invención revolucionaria, hay un rostro detrás de ella. Conocemos a Thomas Edison por la bombilla, a los hermanos Wright por el avión, a Alan Turing por la computación moderna. Pero en el caso de Bitcoin, la tecnología que desafió al sistema financiero global, su creador es un misterio. Sabemos su nombre, o al menos el nombre que eligió, Satoshi Nakamoto. Sabemos que en 2008 publicó un documento titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, en el que describía su visión de un sistema monetario descentralizado. Sabemos que en 2009 lanzó el software de Bitcoin y minó el primer bloque de la blockchain, conocido como el bloque Génesis. Pero más allá de eso, no sabemos quién es. Satoshi Nakamoto nunca mostró su rostro, nunca reveló su identidad real. Su comunicación con la comunidad de desarrolladores fue siempre a través de foros y correos electrónicos. No se sabe si era un hombre, una mujer, un grupo de personas. Pudo haber sido un programador solitario, un equipo de cypherpunks o incluso un grupo de académicos trabajando en secreto. En 2010, después de haber construido las bases de Bitcoin y ver cómo la comunidad comenzaba a crecer, Satoshi desapareció. Dejó de responder correos, dejó de escribir en foros, dejó de contribuir al código del software. Simplemente se esfumó. Desde entonces, muchos han tratado de descubrir su verdadera identidad. Se han señalado a varios candidatos. El programador Hal Finney, quien recibió la primera transacción de Bitcoin en la historia. Nick Szabo, creador del concepto de BitGold, que tiene similitudes con Bitcoin. Dorian Nakamoto, un ingeniero japonés que, según una desafortunada coincidencia, comparte el mismo apellido. Pero ninguno ha podido demostrar ser Satoshi. El misterio sigue abierto,
Y tal vez sea mejor así. ¿Por qué Satoshi Nakamoto decidió ser anónimo? La pregunta es inevitable. Si Satoshi creó algo tan revolucionario, algo que ha sido comparado con la invención de Internet, ¿por qué no reclamó su lugar en la historia? ¿Por qué decidió desaparecer? Existen varias teorías, y todas tienen sentido. La primera es la seguridad personal. Bitcoin no es cualquier invento. Es un desafío directo a los gobiernos, a los bancos centrales, a la manera en que el mundo ha funcionado durante siglos. Un sistema que permite mover dinero sin bancos, sin reguladores, sin necesidad de permisos. Para las instituciones financieras tradicionales, Bitcoin es un problema. Si Satoshi hubiera revelado su identidad, habría sido blanco de presiones políticas, de demandas o incluso de amenazas a su vida. Otra razón es el principio de descentralización. Si Bitcoin hubiera tenido un fundador visible, esa persona habría sido vista como un líder, como una figura de poder dentro del sistema. Y Bitcoin no fue creado para depender de una persona. Fue diseñado para no necesitar un líder. Su código es abierto, cualquiera puede contribuir a su desarrollo y nadie tiene autoridad sobre él. Si Satoshi se hubiera quedado, tarde o temprano habría habido disputas sobre su control sobre la red. Habría presión para que tomara decisiones, para que dirigiera Bitcoin en una u otra dirección. Pero al desaparecer, Satoshi logró que Bitcoin se convirtiera en lo que realmente debía ser. Un sistema sin dueño, sin una sola persona que lo controle, sin una empresa detrás. Bitcoin pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo. Bitcoin no es de nadie. O Bitcoin es de todos. En el sistema financiero tradicional, todo tiene un propietario. El dólar es emitido por la Reserva Federal de Estados Unidos, el euro por el Banco Central Europeo. Cada moneda nacional tiene un gobierno y un banco central que la regula, la expande o la devalúa según sus intereses. Pero Bitcoin es diferente. No tiene una empresa detrás, no tiene un CEO, no pertenece a ningún país. Es un sistema abierto, mantenido por una comunidad global de desarrolladores, mineros y usuarios que verifican sus transacciones y aseguran su funcionamiento. Nadie puede cambiar sus reglas arbitrariamente, ni imprimir más bitcoins, ni censurar a quienes lo usan. En ese sentido, Bitcoin no es de nadie. No hay una persona o institución que lo controle. Si Satoshi Nakamoto regresara hoy y dijera quiero cambiar Bitcoin, la red simplemente lo ignoraría, porque Bitcoin no depende de su creador. Pero también se puede ver de otra manera. Bitcoin es de todos. Cada persona que posee Bitcoins, que usa la red, que ejecuta un nodo, que contribuye a su código, es parte del sistema. No hay barreras de entrada. Cualquiera, en cualquier parte del mundo, puede participar sin pedir permiso. Bitcoin es dinero abierto, accesible y libre. Y esa es su verdadera revolución. Porque en un mundo donde el dinero siempre ha sido controlado por bancos y gobiernos, Bitcoin es el primer sistema monetario realmente independiente. Un sistema que no depende de la confianza en una autoridad, sino de la confianza en la matemática, en la criptografía y en la voluntad de millones de personas de mantenerlo funcionando. Y con esto cerramos la explicación sencilla de Bitcoin. En el próximo video vamos a profundizar en cómo funciona la minería y la emisión de Bitcoin. ¿Cómo se crean nuevos Bitcoins si no pueden ser impresos a voluntad? Y lo más interesante, ¿por qué solo existirán 21 millones? Recuerda que esta es una serie de videos diseñada para ayudarte a aprender a invertir. No olvides suscribirte para no perderte ningún contenido importante. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!